encontramos en compañía de la licenciada Ana José Arreaza López, quien realizó sus estudios en la Escuela Normal Superior del Instituto Campechano, obteniendo el título de licenciada en Educación Secundaria con especialidad en el área de español, y quien actualmente labora como docente frente al grupo en la Escuela Secundaria General número 17 de Ciudad del Carmen. Y para conocer su opinión sobre el método genético de epistemología, realizaremos la siguiente entrevista. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Para iniciar con esta entrevista, me gustaría que nos mencionara, según su opinión, ¿qué es la epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. La epistemología es la disciplina de cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. En este sentido, podemos establecer de una manera más clara que la epistemología de lo que se encarga es de abordar la filosofía y el conocimiento a través de la respuesta de diversas preguntas de vital importancia, como por ejemplo, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo llevamos a cabo el razonamiento de los seres humanos? ¿O cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? ¿Cómo se relaciona el método genético con la epistemología? El método genético consiste en estudiar los conocimientos en función de su construcción real o psicológica y en considerar todo conocimiento en relación a cierto nivel de mecanismo de esta construcción. El método genético se ocupa de estudiar el desarrollo de los hechos, los procesos y los fenómenos educativos en el transcurso de su evolución, partiendo de su fase inicial hasta la etapa adulta. Busca el origen de los acontecimientos, es decir, los antecedentes. La genética plantea cuestiones cuándo, por qué, cómo. Se trata de un proceso que se desarrolla en el tiempo, es decir, de una explicación diacrónica. Por ejemplo, la alfabetización puede iniciarse desde la edad más temprana si se emplea el material de lectura de acuerdo con los procesos mentales que el alumno está construyendo en el momento. Así pues, la alfabetización es un proceso progresivo en donde empezamos con el aprendizaje de las letras, las sílabas, las palabras, las oraciones simples, oraciones completas, párrafos y textos. La epistemología entra en función cuando se toma en cuenta el proceso mental en el que se encuentra el alumno y se comprueba si aprendió, es decir, si se valida el conocimiento que ha adquirido. ¿Está constituido por otros métodos? Sí, está constituido por una colaboración íntima entre los métodos histórico-crítico y el psicogenético. Usted menciona dos métodos. ¿En qué consiste el primero? El método histórico-crítico vincula el presente con un pasado, es decir, parte de lo conocido y lo relaciona con el conocimiento que está adquiriendo, sin que ello signifique alcanzar la comprensión. En este método, el individuo adquiere el conocimiento respetando las primeras etapas del desarrollo cognitivo, aunque eso no implica que alcance las últimas. Por ejemplo, en un principio, un niño aprende que al agregar hielo al agua, este se derrite por algo a lo que todos a su alrededor llaman calor. Conforme avanzan sus estudios, va modificando este esquema y aprende que en realidad el hielo cambia de estado físico como consecuencia de un incremento en la temperatura del mismo. Pasa de un conocimiento empírico a un conocimiento científico comprobado. En un principio adquiere un esquema mental que se pudo dar por deducción o influencia del medio que lo rodea. Con respecto al método psicogenético, ¿qué puede usted decirme? Este método, a diferencia del anterior, el individuo sí llega a conceptualizar el objeto de estudio. Puede adelantar algunas etapas mediante la escolarización, sin importar si adquirió conocimientos previos en las etapas tempranas de los procesos mentales.
En el caso mencionado anteriormente, el sujeto sabe que se derrite el hielo, aprende que se da por un cambio de temperatura, aunque eso no quiere decir que comprenda qué es la temperatura y los cambios de estado. En cambio, en este método pudo suceder que jamás tuvo contacto físico ni visual con el hielo, pero sí logra comprender que los sólidos cambian a líquidos cuando la temperatura se incrementa. Entiende qué es la temperatura y el calor y sus efectos sobre los cuerpos, además de que relaciona este hecho con lo que ocurre en su entorno, como por ejemplo el descongelamiento de los polos, la formación de la lava de un volcán, entre otros. ¿Es útil el conocimiento de estos métodos en su labor docente? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque dentro del aula encontramos alumnos con estilos de aprendizaje diversos y el conocer estos métodos de estructurar el conocimiento me permiten diseñar estrategias de enseñanza con actividades que faciliten a cada uno aprender de acuerdo con la etapa cognitiva en la que se encuentran, tomando en cuenta que puede o no haber desarrollado conocimientos previos de forma empírica o escolarizada. Se le agradece el tiempo que nos brindó para realizar esta entrevista, así como las aportaciones que realizó de este tema tan interesante. Al contrario, gracias a usted por la invitación.